Buenas noches. El lunes pasado, todo empezó de esta manera. Si yo tenía que dejar el cargo y si no me iba a ser nuevamente denunciada y nuevamente procesada. Junto con el arreglo de las causas penales venía el tema que se me ofrecía una indemnización a los efectos de que yo no tuviera problemas económicos. No las dejé hablar. No sé cuánto me ofrecían. La jueza Servini de Cubría es probablemente la jueza más cuestionada que tiene el Poder Judicial. La lista: procesos por parte de los jueces Pons y Blondi. Intento de juicio político que va y viene dentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El personal de su juzgado es una larga serie de conflictos, despedidas, choques, confesiones, etc. El juez Garzón de España, que se molestó públicamente por el hecho de que ella, hablando con él, le grabó una conversación sin que él lo supiera. La opinión pública, que vamos a ver después en las encuestas, una opinión terrible. Ustedes recordarán el famoso episodio con Tato, la jueza Burú Díaz del año pasado. En fin, diría que es la jueza más atacada, cuestionada y objetada del sistema judicial argentino. El lunes, en ese episodio periodístico que recién pasamos, ella decide que la mejor defensa es un buen ataque y pasa al ataque. Ataca al ex camarista, ex ministro de Justicia, Leonardo Aranian, que está acá en el piso, y ahí se produce el debate, la polémica en Tiempo Nuevo, de antes de ayer, muy tensa entre los dos. Y hoy queremos ver si podemos reflexionar sobre el caso Servini de Cubría y llegar a alguna conclusión que sea válida para la comunidad, para nosotros, para el país, para las instituciones. Ella no puede venir porque ella tiene ahora, por un sumario de la Corte Suprema, que es lo último ya que faltaba en esta cadena de cuestionamientos y diría yo, procesos de todo tipo, tiene prohibido hablar. Arlanian vino acá y vamos a tener un debate sobre el caso Servini de Cubría. Yo le preguntaría al doctor Arlanian, después de la polémica en Tiempo Nuevo, ¿qué conclusión sacó usted? ¿Cómo se siente? Bueno, mi sensación es muy mala, por cierto. Creo que ese tipo de polémica y el espectáculo ofrecido no le hace bien al Poder Judicial, lesiona la imagen de la justicia, la imagen que la comunidad debe tener de la justicia. Pero creo al mismo tiempo, y esto es casi un deber de mi parte hacerlo, creo que hay que decir que la justicia argentina no es Servini de Cubría, que la justicia argentina está integrada por gente honorable, esforzada, anónima, ilustrada, independiente, que hace de la independencia un culto, que ha dedicado una vida a un trabajo sacrificado como es ese, no siempre suficientemente compensado y las más de las veces sin medios necesarios o suficientes. Esa es la justicia y esa es la justicia que yo defiendo. Por eso, en su momento, cuando yo pedía la renuncia de esta señora, en realidad yo estaba defendiendo eso, estaba defendiendo un sistema, estaba defendiendo una institución, no estaba defendiendo una corporación, estaba defendiendo la idea y la necesidad de la justicia. Más, después de haber estado durante 25 años desempeñándome en el Poder Judicial en todos los niveles y en fin, en distintas responsabilidades. Y como decía, no fue de ninguna manera un acto de injerencia, sino en todo caso un acto de amor hacia una institución que quiero y defiendo. De modo que ver el funcionamiento o suponer o proyectar tal vez esta figura sobre el Poder Judicial sería un procedimiento absolutamente equivocado. Nos llevaría a conclusiones que serían totalmente injustas, porque el Poder Judicial, reitero, es otra cosa. De modo que a mí me duele profundamente en la medida en que esto traiga
reste credibilidad en la opinión pública hacia el funcionamiento de sus instituciones. La gente necesita hoy más que nunca, debido a la crisis que está padeciendo, digamos, el sistema jurisdiccional, necesita más que nunca entonces creer que tiene en quien depositar sus intereses, sus necesidades, su reclamación de justicia. De modo que esta es la conclusión que yo saco. No es un debate personal, es un drama institucional. Muchas gracias, doctor Arlanian. Está acá conmigo el diputado Francisco Urñue Bedia, de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y además presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Usted vio, doctor Urñue Bedia, que dijo Arlanian, hay dos cosas, ¿no? El Poder Judicial, que hay que tratar de consolidarlo, respaldarlo, y Servini de Cubría. Es otra cosa, debe renunciar. ¿Por qué no siguió el juicio político a Servini de Cubría en la comisión que usted integra? Creo que hay en las palabras del doctor Arlanian una gran exactitud en su criterio. La justicia es todo eso que era descrito. Cientos, miles de personas que trabajan y que realmente no merecen generalizaciones impropias de la justicia. Y yo destaco que esto se ha venido haciendo. Ha habido partidos políticos, hombres importantes, que han dicho no hay justicia en Argentina. La justicia en Argentina es dependiente, no es independiente. Han infligido agravio a la justicia argentina. A la Corte Suprema de Justicia la han llamado adicta, que obedece las órdenes del poder político. Así que no es Servini de Cubría la que provoca toda esta cuestión sobre la justicia. En su programa, que fue realmente muy interesante, parecía también que había un reclamo de falta de justicia. Así que cuando yo he visto en los diarios hoy que se lastima la justicia porque Servini de Cubría hace una denuncia, me parece que había todo un clamor de oposición de partidos políticos que estaban dañando la imagen de la justicia mucho antes de que esto ocurriera. Esa lista es la misma cosa, porque las denuncias, los procesos de los jueces, el decir de los empleados, todo eso conformó el juicio político a la doctora Servini de Cubría. La pregunta, ¿por qué no prosperó? Porque no se llegó a tratar en el recinto. Yo quiero explicar que el juicio político se hace ante el Senado de la Nación. La Cámara de Diputados es un órgano de acusación. Para acusar tiene que saber si tiene elementos. La Comisión de Juicio Político no decide esto, asesora a la Cámara. La Cámara puede decir que está bien asesorada o mal asesorada. O sea que esta comisión, que es un primer paso, por mayoría de opinión, dijo que no estaban reunidos los elementos. Otra opinión fue la de los diputados Natale y Garay, que presentaron un proyecto en minoría diciendo no están reunidos los elementos, pero no cerremos el asunto. Abramos a prueba, recojamos más prueba. Esas son las dos únicas cosas que hay y la opinión pública tiene que saberlo. No hay ningún despacho de minoría de la Unión Cívica Radical, de ningún partido, que diga aconsejo, artículo primero, hágase el juicio a Servini de Cubría. Mañana se reúne la Cámara, quiere hacer el juicio, no tiene despacho. Y esto ayer trajo incertidumbre y por eso ahora se habla en la comisión investigadora, algo que supla esa deficiencia de que no existe una promoción en ninguno de los bloques de la Cámara que pida el juicio político a esta jueza. Fui miembro durante 2 años. Con la renovación parlamentaria, quienes no cumplíamos instrucciones del gobierno dentro de la Cámara, fuimos separados de algunas comisiones claves. En mi caso me tocó irme de la Comisión de Juicio Político. Creo que la justicia no es que no está lesionada, está herida gravemente. No es que no está lesionada, está muy mal herida. Y este es un caso que demuestra un rastro concreto de esa herida. Una comisión de juicio político, que es un organismo de contralor de un poder sobre los otros poderes, dominado por una hegemonía oficialista, por una presidencia de la comisión que responde a la bancada oficialista y que determina con criterio político quién debe ser sancionado y quién no debe ser sancionado. En el caso de la jueza Servini de Cubría, yo seguí de cerca los acontecimientos pese a no estar en la comisión y se bloquearon las pruebas más importantes que se estaban por producir. Testimonios desde el señor Jorge Antonio, desde la señora misma Amira Yoma, de la señora Zulema Yoma, testimonios importantes para la causa, no fueron tomados por la comisión y se la pasó, se sacó un despacho, donde en uno de los puntos del despacho, y voy al segundo tema, se dice
que no está probada y que se trata de una hipótesis de carácter político partidaria, decir que es una jueza condicionada por el poder político. Hace pocos días, la misma jueza acaba de denunciar, lo cual significa una confesión de que existía injerencia, que el ministro, en ese momento, el doctor Aslanian, procedió interfiriendo en su labor y ofreciéndole cuestiones que tendrá que ella probar y que la justicia después podrá resolver, pero que demuestra claramente que estamos frente a un poder judicial, en algunos casos con subordinación del poder político, y con una comisión de juicio político que no ejerce plenamente su control porque está compuesta a propósito del juego del poder político. Entonces tenemos jueces que viven en la impunidad, están por encima de la ley, y que dice en su denuncia a la jueza Servini Cubría que hace 2 años ella no tenía garantías para hacer esta denuncia. Si ella, que vive en la impunidad, porque tiene acomodadas las cargas de las relaciones de poder para no ser sacada, separada de su cargo, dice que no tiene garantías, ¿qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Entonces, si ella no tiene garantía, el resto, para nosotros, ¿qué nos queda? ¿Está de acuerdo usted? Bueno, yo me explico lo que ella dice, si lo tomamos desde el punto de vista de que Servini de Cubría ciudadana. Yo me imagino que si ella tiene procesos incoados por sus colegas y tiene que hacer una denuncia sobre un hecho presuntamente vinculado a esos procesos, puede decir, lo diría yo también, no me parece que tenga garantías si las tres personas que van a intervenir ya han decidido un procesamiento a mi respecto. Esto de querer decir, supongo yo, la doctora Servini de Cubría, no está hablando de que no haya garantías para la gente ni para los ciudadanos, está diciendo que ella en ese momento le pareció prudente esperar para hacer la denuncia como si incorporara a otro juez que no estaba... Habría denunciado en ese momento que no tenía garantías en ese momento. Pero la Comisión de 2 años Juicio después... Político no es ningún organismo de control de poderes, es una comisión asesora de la Cámara de Diputados. Cuando entra un expediente, la Cámara dice asesórenme. Puede asesorar bien o mal. Muchas veces en la historia parlamentaria la Cámara vota al despacho de minoría, no el de la mayoría. Pero la entidad Comisión de Juicio Político no es Comisión de Juicio, Ahora, ni es Cafiero Comisión dice de que se Poderes. bloquearon pruebas. No, las pruebas se analizaron. Yo tuve una composición de lugar muy clara. Un juez, para tener mal desempeño del cargo, tiene que tener habitualidad en diversas causas. Esta jueza tiene 7 secretarías de su cargo y nadie vino a decir que en otras causas haya irregularidades. Y cuando el juez comete por error, por omisión, por pasión, que es propio de la condición humana, errores que la ley admite que pueden cometerse, para eso se crea una Cámara de Apelaciones, una Corte de Justicia, porque si el juez fuera alguien perfecto no habría ninguna revisión por la alzada de sus fallos. Y en este caso la Cámara revisó lo que hizo Servini de Cubría, revocó lo que debía revocar, confirmó lo que debía confirmar, liberó a Caserta, que lo había detenido Servini de Cubría, confirmó los procesos que ella hizo, no dijo la Cámara en ningún momento que hubiera delito, ni lo dijo La Corte tomó una sanción con ello, ¿no? La Corte tomó una sanción, pero no por delito, sino por alguna irregularidad en el trámite y foliatura de expediente que no configuraba caso de juicio político, y mandó esto a otro juzgado. Desapareció Servini de Cubría. Lo que quedaba de ese asunto, una vez que fue revisado por instancias ulteriores como manda la ley, quedó el deseo político de algunos partidos de decir vamos a enlazar al gobierno, a la figura del presidente. El presidente viaja a Estados Unidos, vamos a hacer una campaña en contra de esto, cuando ya la juez Servini de Cubría estaba desinteresada y estaba todo a buen recaudo. Y mi juicio político, que no es un juicio de derecho, porque yo no soy juez de derecho, soy un juez político, como manda la Constitución, era que eso era abrir la puerta a un rédito electoral inexcusable, a costa del prestigio de la justicia. Por eso dije, no me parece que estén reunidos los elementos, y lo dije con toda convicción. Nadie me habló jamás del gobierno a mí a pedirme absolutamente nada. Incluso tengo amigos en el gobierno que podían haberme llamado a preguntarme. Nadie me llamó jamás. Obré con absoluta independencia de criterio. Así que rechazo todos esos comentarios que funcionarios han actuado sobre la comisión, porque mi voto dio mayoría a la comisión y a mí nadie me pidió nada, y saben que tampoco pueden pedirme, porque actúo con perfecta independencia de criterio en todos los actos de mi vida pública. No es como dice el doctor Durañona. ¿Qué cosa? Perdón. La habitualidad que él bien, explica eso que no sí. existió en el caso de esta
jueza, le digo que hay 8 causas, 8 expedientes iniciados por distintos legisladores, o jueces, o fiscales, pidiendo la separación del cargo y pidiendo el juicio político. Son distintas causas. El mismo asunto. Fíjese bien porque son distintas causas. El Joma Gate es un caso, pero después hay 7 casos más donde se pide. Está el último, el del Partido de la Liberación, el último pedido de juicio político. Pero eso no es, la bueno, pero fue una detención, eso, hay una sanción, hay un fallo de la Cámara ejemplar en lo que hace a la defensa de las libertades políticas y públicas en Argentina. Y eso ha originado un último sumario. No se analizan fallos en la Comisión de Juicio Político. Es una mala habitualidad. Debería litigar a la Comisión de Juicio Político. Yo le digo, eso hay que litigar en tribunales. Está la Corte para eso. La doctora Servine de Cubrián, por lo que surge de las causas que se han ventilado en la Comisión de Juicio Político, pese al bloqueo de las pruebas, que yo insisto y puedo probar, y tengo los elementos para probarlo. Yo he leído todos los expedientes. Y tengo los elementos para probarlo. He leído eso. Ha convertido a su juzgado en un centro de operaciones políticas, donde puede jugar el gobierno y puede jugar la oposición, porque en su juzgado se ventilan causas muy importantes, para el gobierno y para el principal partido de la oposición. Caso del BCCI, caso de la transferencia del Banco Italia a la Banca Nacional del Laboro, caso del Joma Gate, que implica a altos funcionarios del gobierno con un tráfico de drogas. Ahí estamos de acuerdo con Cafiero, porque esto está demostrando efectivamente cuál es el problema. Porque el gran problema de la justicia no es de la justicia, como dice muy bien Arlanian, es del fuero federal. Es una cuestión antigua que viene por las importantísimas causas que están allí radicadas. La guerra de estudios jurídicos para manejarlas, el poder económico que traduce detrás de todo esto. Cuando hay esas guerras que nadie entiende y son muy fuertes, es porque son guerras de intereses, no son guerras políticas. Y en el fuero federal es donde se investigan, disculpen un segundito, Gruañona, en el fuero federal es donde se investigan los ilícitos y los delitos que cometen los funcionarios. Así que no es casual que la denuncia de la doctora Servine Cubriá haya sido disparando contra el fuero federal. No es casual esa situación. Y quiero reiterarle una frase que usted ha repetido. Hay una frase que usted ha repetido muchas veces, que yo quisiera ver que se pueda precisar en la realidad. La frase de Carrara que dice que cuando la política entra en los tribunales, la justicia sale por la ventana. Estoy totalmente de acuerdo con Carrara. Por eso lo que está pasando en el Fuero Federal es muy grave. Hay que ponerlo en práctica, Gruañona. Su voto en la Comisión de Juicio Político tiene que ponerlo en práctica. Yo voto con independencia de criterio y mi convicción. No con su cabeza, sino con la mía, diputado. Lo siento mucho. En 50 segundos voy a tener que decir una cosa muy dolorosa y muy dura. Muchos llamados, muy enojados, en todas las direcciones, diría yo. Y les decía que yo tenía que decir una cosa muy dura, que me duele decirla, pero creo tener la obligación de decirla. No sé si todos van a estar de acuerdo, quizás los diputados no estén de acuerdo, y quizás Arlanian no esté de acuerdo. Querría primero pedirle a Javier que me dé la respuesta que pedimos a la gente sobre qué debería hacerse con la doctora María Servine de Cubriá. ¿Debería renunciar? ¿Habría que hacerle realmente un juicio político o tendría que seguir como está? Esta es la respuesta de la gente. Sí, nos dijo que debería renunciar el 32,7%, que debería hacerse un juicio político el 58,7% y que debería seguir como está el 8,6%. Es decir, el 91% de la gente, el 91%, esto desborda los partidos, desborda todas las divisiones, piensa que la doctora Servine de Cubriá debe irse. Esto es lo que piensa. Y digo que es doloroso lo que voy a decir, porque yo no sé, no la conozco tanto como para saber si ese clima de opinión que se ha creado en torno de ella es finalmente justo o injusto. Lo que pasa es que la política, me parece a mí, las ideas, las tendencias, las inclinaciones, finalmente se encarnan en personas. Y esas personas revisten el carácter de símbolos. Entonces nosotros, por ejemplo, todo lo noble, todo lo bueno se lo ponemos a San Martín, para tomar un símbolo universal nuestro. Gardel canta cada vez mejor. Es decir, hay símbolos de lo malo y hay símbolos de lo bueno. Se encarnan, y cuando alguien encarna una idea colectiva, tiene que asumir de alguna manera ese hecho. Pasó hace pocas semanas acá, estuvo Alicia Saadi, ustedes recordarán. Por lo que pasó en su momento con Alicia Saadi, ella llegó a encarnar, ¿cómo puedo decirle?
la chicana política. La chicana política. Yo le dije acá mismo a ella que tenía que renunciar, porque cuando la sociedad quiere remediar algo, empieza por un sacrificio. Manzano encarnó la corrupción y el presidente Menem se dio cuenta y Manzano se fue. Y la gente dijo, bueno, cambió algo, vino Vélez, vino Camilión, algo empezó a cambiar. Los políticos tienen que ser conscientes de que en algún momento ellos encarnan un valor o un disvalor, un antivalor. A mí me da la sensación de que los argentinos tienen una aguda conciencia de que el Poder Judicial tiene un grave problema. Lo vimos en el programa de la justicia que mencionaba el diputado Uranio de Bedia. Problema de ineficacia a veces, de falta de recursos, etcétera, debate con el Cavallo. También problema de falta de independencia. No es de ahora. En el año 49 se hizo juicio político a la Corte, que había sido independiente por décadas, largas décadas. Y a partir de ahí no hubo prácticamente una Corte independiente en el país. Los militares tumbaban la Corte y ponían otra. Cuando venía la sociedad civil de nuevo, como esa Corte no tenía acuerdo de Senado, se ponía otra. Y se habituó la sociedad a que la Corte pertenecía políticamente al gobierno, fuera cual fuera el gobierno. El presidente Menem perdió la oportunidad, me parece a mí, de reivindicar la independencia de la Corte, respetando la que le venía. Aumentó el número, tiene su Corte. Esta es la sensación de la gente. La gente tiene la sensación de que el Poder Judicial no ocupa el lugar que debiera. Esto es lo que yo creo que la gente cree. Y por esos misterios de la vida, o quizá por razones, Cafiero cree que es por razones, Durañó de Bedia cree que es por una campaña, sea como fuere, María Servini de Cubría ha venido a encarnar o a ser, diría yo, la persona más saliente de eso que la gente no quiere. El 91% de la gente le está diciendo, la regeneración de nuestra idea del Poder Judicial debería empezar por usted. Por usted, doctora Servini de Cubría. Su servicio al país sería renunciar. El servicio del Congreso al país, en caso contrario, sería enjuiciarla. Y los argentinos tendríamos la sensación de que esto empieza a cambiar. Ojalá empiece a cambiar. Solo con Champagne Villeneuve, los mejores momentos se convierten en Extra Brit, porque Villeneuve es Champagne Extra Brit. Old Man, sastrería y camisería, Lavalle esquina Montevideo y Patio Bullrich. La gente está molesta, está enojada. Julio de Wilde me dice, ¿quién está habilitado para arrojar la primera piedra? ¿Los políticos? ¿Los funcionarios? Pablo de Entre Ríos me dice, todo este tema es para tapar otros temas más importantes. Juan de San Isidro, me sorprende algunas situaciones como, bueno, acá tengo a Durañó de Bedia que va a hablar, pero que el doctor Durañó de Bedia tiene su mujer que es jueza, no sé, tiene mucho que ver. Julio de Palermo, de la manera en que los políticos se tapan las cosas, es normal que la gente ya no crea en nada. Son generalizaciones muy... Es decir, en un estado como de... Miguel de la Plata, el estado actual de la justicia en el país, ¿se puede tomar a la misma como institución? Yo creo que sí, Miguel. Tenemos que tomarla como institución y tenemos que regenerarla y tenemos que apuntalarla. Por eso algunos sacrificios, algunos actos son necesarios para que eso ocurra, para que la gente vuelva a creer. Y tengo un llamado muy especial de la doctora María Rosa García Fuca, que es jueza en lo civil, de un juzgado civil, que me dice que ha sido amenazada y extorsionada y que su caso está en juicio político en la Cámara de Diputados y que sufrió extorsión igual que la doctora Servini de Cubría. En fin, tengo una serie de llamados. Pero el doctor Durañó de Bedia tiene, por supuesto, derecho de réplica a lo que yo acabo de decir y si se me mantienen los 2 minutos, los puede usar con toda libertad. Le pido disculpas, Ángelos. En primer lugar, la doctora García Foucault es jueza que está en el Senado.
ya acusada por Está la Cámara de acusada. Bueno, Diputados. buena la información. En segundo lugar, mi esposa es juez, efectivamente, porque tiene derecho a hacerlo. Tiene su carrera y su libertad. Acá se habla mucho de la libertad de la mujer, pero después parece que en la práctica no lo reconocemos. Yo soy diputado, ella es juez. Cada cual hace lo suyo. Pero me interesaba decir algo sobre esto. Yo estoy de acuerdo, Grondona, con que la sociedad argentina cree o entiende por alguna razón que la doctora Servini de Cubría tiene que irse o es culpable de desprestigio de la justicia. Lo sé y lo comprendo. Eso vale para ella. Si yo estuviera en su caso, habría presentado mi renuncia porque consideraría eso un acto de servicio. Pero mi caso es que yo tengo que acusarla. Y en la Argentina hemos aprendido una cosa con mucho dolor, con mucha sangre, con enfrentamiento entre argentinos, y es que los procedimientos deben ser cumplidos, que las reglas deben cumplirse y que deben cumplirse las leyes. Acá también se dijo en la Argentina, no me gusta fulano, hay que liquidarlo, hay que matarlo, hay que sacarlo, hay que encarcelarlo sin proceso. Y costó mucho decir que se cumplan los procedimientos correctos. Entonces, muy bien, la sociedad cree eso, pero hay un procedimiento, que es el juicio político, vetusto procedimiento. Hay que reformar la Constitución para cambiarlo, pero es el único que hay. Y para acusar a una persona hay que tener elementos. Y yo tengo que decidirlo a eso en la comisión por convicción, para asesorar a la Cámara. La Cámara decidirá si hay elementos o no, pero los procedimientos hay que aguantárselos, porque lo aprendimos con mucho dolor. Y nada más que eso. El gobernador Angelós, saben que es un personaje, diría yo, que excepcionalmente aparece en programas de televisión de la capital. Su primera reacción frente a toda esta primera parte del programa, gobernador, para hilar los temas. Que hay una gran duda sobre la honorabilidad de la justicia, que más de las veces pasa por los rumores y por las sospechas que se generan, pero coincido con el doctor Durañona que es imprescindible el cumplimiento de los procedimientos si no queremos realmente que la ley vuelva a desbordarse en la República. Y aquellos que tengan responsabilidad, que la asuman in totum, apartándose cuando las circunstancias así lo exigen. Gobernador, yo cuando hice la promoción dije, Angelós vuelve al ruedo, vuelve al ruedo. Volvió al ruedo de la carrera presidencial, en definitiva, con una proposición al resto de los radicales, por lo menos, a De la Rúa, a Alfonsín, que suscitó diversas reacciones. Explíquela, ¿qué les está proponiendo usted a De la Rúa? En primer lugar, quiero señalar que no se trata de un acto de soberbia, diría ni una señal de debilidad, ni tampoco un recurso menor. Yo estimo que los hombres políticos tenemos que asumir actitudes, responsabilidades en momentos muy especiales, como este, que vive la República, satisfaciendo la voluntad mayoritaria de los afiliados y fundamentalmente tratando de despertar expectativas en la sociedad, que es el último referente al que nosotros tenemos que dirigirnos. En nuestro partido había una suerte de fuego cruzado, diría mensajes cruzados, que nos descolocaban frente a la sociedad y se encerraba el problema en torno a lo que podía ser la futura nominación de las autoridades del Comité Nacional, potenciados por el oficialismo este hecho y aprovechados o alentados por aquellos que no creen en la política, ni en los partidos políticos, ni en nosotros, los políticos. Sin desmerecer a nadie, sin desatender las virtudes y los méritos de cada uno, le he propuesto a Fernando que en un sistema de candidaturas cruzadas veamos quién puede tener la mayor disposición, acompañamiento del partido para integrar una fórmula presidencial. ¿Por qué? Este es un tema tal vez adelantado en el tiempo. Y digo adelantado y no lo hemos traído nosotros al centro de la escena o del escenario. Ha sido el propio gobierno cuando plantea la reforma de la Constitución y la posibilidad reelectiva del presidente.
Y es imprescindible que nosotros enviemos entonces un mensaje a la sociedad que también en la otra vereda hay hombres que tienen ideas, mensajes, propuestas que formular. Le planteo a Fernando, aunemos esfuerzos, sumemos procedimientos, dado que la sociedad nos ha dado un lugar de preeminencia, a ver si juntos podemos encarar este proceso de revitalización del partido. Sería algo así como que el que obtenga más sufragios Es el presidente y el que sale segundo es el vicepresidente. Sea quien fuere. Sea quien fuere, evidente. Claro. Acatar las suerte y reglas de verdad. juego, A si suerte las y verdad. aceptamos y si es el voto directo de los afiliados partidarios o el partido en distrito único, que está establecido desde 1957, luego del cisma que nosotros tuviéramos Claro. en Tucumán. Pero esto me permite también decir que hay que señalar también dos escenarios muy importantes. El primero es el de la integración del Comité Nacional para después de octubre. Y entonces en esto habrá que atender lo que fue el resultado de las elecciones internas últimas, en donde me parece que se deduce que ya no hay liderazgos excluyentes, como al menos los que yo he conocido en otro tiempo. Me parece que requiere la de un partido integrado, donde participemos todos los sectores que convivimos en la vida interna del partido, y sin proscripción ni veto para nadie. Ese es un escenario. El otro es el de la elección por voto directo de la fórmula presidencial sobre propuestas claras que constituyan una expectativa de alternancia en el poder para 1995. Usted sabe, Ángelos, que Alfonsín no está de acuerdo. Alejandra, creo que tenemos un texto del doctor Alfonsín diciendo que no está de acuerdo con la propuesta de Ángelos. Alfonsín no cree en grandes electores. Oposición. Sobre la propuesta de Ángelos, el expresidente opinó que la fórmula presidencial solo la definen los afiliados. Esto está en la Y Nación. yo estoy totalmente de acuerdo. No existe otro procedimiento que convocar a los afiliados, se inscriben las fórmulas en el Comité Nacional o en la Junta Electoral Partidaria y se convoca a todos los afiliados en Distrito Único de la Unión Cívica Radical para poder votar y elegir la fórmula. Tal vez hay una mala interpretación de lo que dijo el doctor Alfonsín. El otro tema, usted sabe que acá estuvieron de la Rúa y Alfonsín hace 3 semanas. Sí, lo vi el programa. Debatiendo entre ellos. Y por ahí surgió, por ahí les dije yo, a mí me da la sensación que la gente tiene a su vez la sensación de que el radicalismo no está ofreciendo una alternativa, que está siempre en la interna y no ofrece un programa alternativo al del justicialismo, al presidente Menem. Y fue curioso, porque uno estuvo de acuerdo y otro no con lo que yo decía. Creo que vamos a reproducir unos segundos de ese debate. Una visión que quizá tengamos los que estamos afuera de la interna, el resto de los ciudadanos, es que el radicalismo no está cumpliendo su deber de ofrecer una alternativa clara al gobierno. Y sin embargo está, eso parece, ya lo hemos discutido otra vez en un que programa. tiene razón Grondona. No, la alternativa está. Tiene razón No él, está la alternativa, Bueno, porque clara. hay que desarrollarlo en un libro para que se vea más concreta y debemos algunos Tiene que ser más concreta, más firme, más seria. Yo diría que no quedó nada claro. Estaba de acuerdo Alfonsín conmigo y no estaba de acuerdo de la Rúa porque dijo que él tenía una... Nosotros tenemos la obligación, de frente a la discrepancia con el gobierno, hacer una propuesta clara, contundente, maciza de lo que pensamos y de lo que nosotros seríamos capaces de hacer si somos gobierno. Es la única manera que la gente nos entiende. Ya no quiere la oposición por la oposición misma. Nos quiere con clara convicción de lo que seríamos capaces de hacer y ejecutar de un gobierno. ¿O lo han hecho eso o es una deuda? Yo creo que está faltando en muchos de los aspectos. Hay algunos que nosotros hemos procedido con generosidad, con amplitud, acercando propuestas serias al gobierno. Me parece que la que vamos a hacer en materia de la reforma laboral va a ser muy importante. Se está trabajando en ella a fondo, a full, para realmente tratar de advertir que la flexibilidad laboral es imprescindible en el país para que aumente la producción en la República, pero que afecte los derechos que los trabajadores pudieron adquirir, amasar durante tanto tiempo de lucha. Ángelos, en la última parte del bloque lo quiere usted de comentarista político. ¿Puede ser? Nos cambiamos los roles. Bueno, como usted Porque quiera. como venía acá y está otra vez en carrera y salió al ruedo, con Javier Otaegui hicimos una encuesta nacional, en todo el país. No Capital y Gran Buenos Aires, que son casi todas las nuestras, sino esta fue todo el país. Y le pusimos a la gente 5 nombres que nos pareció de buena fe que son los 5 que circulan en este momento, para que la gente dijera cuál de esos nombres prefiere para presidente en el 95, ¿no?
Y bueno, yo quiero que usted oiga lo que sale hoy, me haga un comentario. ¿Cómo no? Me lo quiero de comentarista. Con mucho gusto. Javier. Bueno, leyéndolo en orden, primero Fernando Larrúa en la columna en rojo 26,4, segundo la columna amarilla Carlos Menem 21,3, tercero Ramón Ortega Violeta 13,8, cuarto Eduardo Angelós 13,2 la columna azul, quinto José Octavio Bordón la columna verde 8,6 y después ninguno 11,6 e indeciso 5,2. Como comentario, Su comentario. es que nos alienta partidariamente como radicales saber que la suma de uno y otros es muy importante en la competencia que puede celebrarse el 95. Y la otra es el posicionamiento del doctor Menem, que va disminuyendo poco a poco, paulatinamente, en la medida que surge en la vida interna del justicialismo otros candidatos, otros aspirantes. Seguramente ese índice que tiene Bordón está generado por la presencia de Menem. Cuando el doctor Menem, si no consigue la reforma de la Constitución y la posibilidad reelectiva, se habrá posicionado, consolidado mejor en el futuro del peronismo. Bueno, en cualquier momento lo contrato de columnista. Después del corte, el caso Mariela. Bueno, ustedes recordarán bien el caso de Mariela Muñoz, una persona transexual que tenía la tenencia de 3 chicos, 2 mellizos y una chica, Mayra, de 3 años, que fue acusada de tenencia ilegal. El juez no solamente le retiró la tenencia, sino que la encarceló. Ella acaba de salir en libertad. Y hemos preparado una pequeña secuencia de 1 minuto 40 para refrescar la memoria y entrar a un debate que me parece muy profundo que hay acá, en el fondo sobre qué significa la maternidad. Ahí sale la pareja de Mariela Muñoz y esposado. ¿Cuánto hace que vivía con Mariela? ¿Estaban separados últimamente? Mariela está realizando con uno de los oficiales de la repartición un identikit de Mariela cuando era joven, antes de convertirse en transexual. Ella siempre me decía, algún día esto se va a descubrir. Bueno, tuvo que pasar así. Pero es una mujer sensacional. ¿Y ella cómo le decía a usted, hijo? Sí, hijo. ¿Cómo era ella con usted? Era y es una mujer fuera de serie. Tiene todo lo que tiene una madre. Lo único que quiero es que me entiendan toda esa gente que me está juzgando de una manera u otra, es que yo lo único que estoy haciendo es recuperar a mi hija, nada más. Pero los chicos me reconocen como madre a mí únicamente. A ellas las llamaban por los nombres, nada más. ¿Por qué quería tener los chicos usted? Porque yo antes de prostituir en la Panamericana preferí criar hijos. Y tengo los chicos porque los amo y porque tengo capacidad maternal. Ustedes saben que Mariela salió en libertad para un par de horas. Estuve conversando con ella, con su abogada, con nuestros productores allí en la comisaría de Berazategui, con el comisario Rueda, que se portó muy bien, y es un hombre muy amplio, me parece a mí, de criterio. Y se sintió mal, tuvo una taquicardia, un aumento de presión, y si no hubiera estado acá. Pero a mí me interesaba, me parece que el tema tiene como 2 fases, vamos a tener una discusión, un debate sobre el tema después, porque de un lado está el tema de la maternidad, que también se aplica quizá a las madres adoptivas, aunque no tengan la condición sexual que tiene Mariela. Es decir, si la madre biológica siempre es madre, o hay una sustitución en algún momento por efectos de las relaciones, del amor, del cuidado. Es un tema, me parece a mí, muy de fondo. Y el otro tema es el tema, naturalmente, de la transexualidad, que también sugiere toda clase de preguntas y una cantidad de divisiones sexuales, ¿no? Desde la heterosexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, que también vamos a tratar de
aventar, de aclarar en este programa. Yo le invité a Marta, que está aquí de espaldas. Marta no es su nombre, porque no viniendo Mariela, me pareció que era útil para todos nosotros, para entrar en este tema, preguntarle a una persona que es transexual, ¿cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son diría yo, su visión de la vida, su relación con los demás? Porque antes de juzgar, hay que comprender, hay que entender de qué se trata. Marta, ¿usted cómo vivió el caso Mariela? Yo he vivido el caso Mariela quizás muy de cerca porque he pasado por el tránsito que ha pasado ella, por supuesto. Fui transexual, en la cual ahora soy una mujer, y con mucho dolor lo siento, porque criar tantos hijos como crió Mariela, en una disposición de madre, de una persona de bien, que sus hijos la reconocen, es como tocar una cosa muy, muy cerca para mí. El transexualismo dejó de ser. Somos mujeres que no somos reconocidas, lamentablemente, por un tránsito que tenemos que pasar, que es la legalidad de documentación nada más. Pero si Mariela hubiese sido una mujer normal, que hubiese criado tantos hijos y no hubiese sido un transexual, creo que esto no tendría tanta difusión y tanta mala propaganda, quizás para un transexual y lo que vive un transexual o lo que es una mujer hoy. Marta, ¿usted se siente discriminada en su condición de transexual? Pienso que como yo no soy transexual, el tránsito es pasar, lo dice bien el documento que usted tiene, el tránsito es pasar por una operación que es bastante compleja, porque no es de un día para el otro que se pueden operar. Es un tránsito psicológico, con apoyos psicológicos, los cuales son bastante complejos y muy caros porque hay que operarse fuera del país, hay que tratarse acá y fuera del país. Yo ya soy una mujer. ¿Usted no se considera transexual? Para nada. Lo dice el documento, lo dice en un documento fílmico que tengo acá, que no sé si se puede pasar, de los médicos que me han tratado fuera y dentro del país, lo cual legaliza lo que es un transexual. Ahora, ¿en el país se acepta, por ejemplo, que usted tenga una identidad femenina? ¿Lo aceptan los documentos argentinos? No, no. No lo aceptan porque no está, la legislación argentina no está preparada para tratar estos casos. Somos casos muy aislados porque en realidad no somos tantas, somos muy pocas y vivimos en normal desarrollo con la comunidad, con la gente. Transcurrimos a diario como cualquier otra mujer por la calle o por nuestros trabajos, los cuales no podemos identificarnos totalmente porque es complejo. ¿Usted, digamos, vive en pareja? No. No. Si viviera, ¿usted se hubiera animado a adoptar chicos como hizo Mariela o no se hubiera animado? Creo que sí. Creo o no. No sé si puedo decir creo, pero tendría la seguridad de hacerlo en un momento adecuado. Yo soy mujer, ¿por qué no puedo criar hijos y tanto amor puedo desear, tanto amor puedo dar? También está conmigo Dante Fabián Bono, que ustedes saben que Dante Fabián Bono está bien que diga que es la pareja actual, ¿no es cierto?, de Liliana, que es la madre biológica que planteó el tema, ¿no? Que planteó el tema de Mayra y reclamó la tenencia y acusó, en cierto modo, a Mariela. Usted sabe, Dante, que en general la corriente de opinión pública está muy con Mariela en este momento. Es decir, se ha producido una especie de, no sé, de sentimiento, de simpatía, porque todos han reconocido en ella que ella cuidó realmente a los chicos. Y entonces, de alguna manera, la otra parte, Liliana y usted, han quedado como a la defensiva, ¿no? Yo diría que, para aclarar ese punto, diría que, bueno, hay
la opinión pública se está manejando por los medios, ¿sí? Hay medios sensacionalistas con fines comerciales. Nosotros tenemos una finalidad, que es responder únicamente a preservar la salud mental de la criatura. ¿Sí? ¿Usted cree que la chica, que Mayra, el hecho de vivir con Mariela afectaba su salud mental? Con el tiempo yo diría que sí. Porque a mí, mire, por ejemplo, el comisario que hablé con él me dijo, miren, los chicos yo los veo como muy normales, me dijo. Los veo como chicos, no les veo Claro, lo que pasa es que, bueno, nosotros convivimos, digamos, ¿no? En cierta medida. Sí. Con Mariela, con los chicos, con el trato y demás. Entonces, bueno, por eso, a ciencia cierta, yo me puedo animar a decir que con el tiempo... No. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué Liliana quiere ahora a Mayra y no la quiso en el momento en que Mariela la tomó a su cuidado? Claro, lo que pasa es que Liliana fue una víctima de las circunstancias, ¿sí? Desde que tiene uso de razón. Entonces, es muy fácil hoy por hoy manejarse con trascendidos, ¿sí? Es muy fácil para la opinión pública emitir juicios de valores. Ahora yo me hago una pregunta y les hago una pregunta. ¿Quién verdaderamente está capacitado en este momento y tiene la suficiente autoridad moral para venir y juzgar a Liliana con juicios de valores? ¿Sí? ¿Es verdad, díganme Dante, es verdad que Mayra fue el producto de una violación o es incorrecto esto? Correcto. Correcto. Es correcto. Entonces sería como que ella al principio estaba muy afectada. No solamente por eso, sino porque había otros factores, ¿sí? Yo estoy hablando de que es víctima de las circunstancias no solamente por ese hecho. ¿Pero ¿sí? Ella, Mayra, se la dio voluntariamente a Mariela? Bueno, en ese momento digamos que fue una de las pocas alternativas que ella tuvo a su alcance, ¿sí? Está en contacto con nosotros, me está llamando la doctora Covelo, que es la abogada de Mariela. Doctora Covelo, buenas noches, ¿cómo le va? No oigo nada yo. No oye nada. Hola, ahora oigo, ahora oigo. Hola. Sí, eso lo pasa a los teléfonos celulares. ¿Está con un celular? Hola, ¿me escucha, Grandona? Sí, la oigo. Bueno. Dígame, doctora, ¿cómo está Mariela ahora? Bueno, Mariela está mejor. Acabo de llamar por teléfono a la casa. Yo les pido mis disculpas. Ella sufrió una indisposición, producto, ¿no es cierto?, de toda esta tensión. Tenía un máximo de 17 y un mínimo de 12 de presión. Le dieron Adalac y, bueno, en este momento está mejor. Está un poco mareada. Doctora, ¿quiere aportar algo a toda esta discusión que estamos teniendo? No, realmente es un tema que prefiero no comentar, prefiero que este tema se trate en la justicia. Bueno, ¿va a estar bien Mariela o lo que tiene es serio? No, esto es una cosa, supongo que pasajera, yo no soy médica, pero yo acabo de hablar recién con ella y estaba mejor. Bueno, estaba nerviosa, ¿no es cierto? Esto no es fácil. Muchas gracias, doctora. No, todo lo contrario, gracias a usted. Hasta luego. Me parece que lo que se plantea, quiero dejar tiempo para lo que se plantea, es un debate muy profundo que nos afecta a todos. Todos somos o hijos, o padres, o madres, o hijas, todos. Y de alguna manera este caso golpea un valor entendido. Quizá hasta ayer todos estábamos muy seguros de lo que quería decir ser hijo, hija, madre, padre. Ya no estamos tan seguros. Es un problema en que los límites parecen esfumarse, complicarse o correrse. Entonces, el debate que viene ahora es quizá uno de los más profundos que podamos desarrollar. ¿Qué es ser madre? El estudio está lleno de gente, está Leonardo Fabio por ahí, está Eva Gatica por ahí, en fin, hay una cantidad de gente y hay estudiantes, hay de todo. Y muchos llamados ya por el tema Mariela, antes de que discutamos, es una especie de... ¿no? Bueno, Nilda de Belgrano, por ejemplo, dice que le dejen los chicos a Mariela. Si es madre para criarlos, si es madre por criar los chicos, no por tenerlos solamente. Ángel de Caballito, sobre el tema Mariela, en este país se toma como moral todo lo que pasa por la sexualidad. Hay corrupción en muchos otros actos no sexuales. Gabriela de la Plata, madre es la que lo cuida, también, después de parir, también. Ana de Avellaneda, lo considero mucho más madre a Mariela que a su madre biológica. Juan de Belgrano, la actitud del periodismo ha sido desastrosa hacia Mariela. Si sus hijos no sabían que era transexual, ahora lo saben.
Ruperta de Tigre, es muy fácil reclamar a una criatura cuando ya fue casi criada y educada. Bueno, en fin. Yo seleccioné una secuencia de un film que era una comedia en sí mismo, pero esta secuencia no es de comedia. Ustedes recordarán ese film que tuvo mucha repercusión en su momento, que se llamaba La jaula de las locas, que eran dos personas homosexuales, no transexuales, pero que también tenían un chico a su cargo. Y hay un momento casi dramático de la película en que se plantea si es que ese chico pertenece o no a una de ellas. Monsieur Charrier, sans doute Simone Ballet. Je suis très heureuse de vous connaître, monsieur. Oh, vous avez une fille adorable, madame. Je vous félicite. Elle est ravissante. Je savais que mon Laurent avait du goût, mais à ce point-là... Votre fils, monsieur Valdy, il a combien de mamans? Voulez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Je vous demande combien de mamans a votre fils? Une seule. Albin. Chantez, monsieur. Carlos Jáuregui, ¿cuántas madres tiene un hijo en situaciones como esta? Yo creo que en el caso de los hijos de Mariela, bueno, ya digo de los hijos de Mariela, no me atrevería jamás a dar por más válido, más prioritario la función biológica. El otro día hablábamos esto en un programa en el que estaba representando a Gays por los Derechos Civiles junto con el doctor Abadi. No, él no estaba por Gays por los Derechos Civiles. Y él decía esto, lo biológico es poco más que un mero accidente. Nosotros en la asociación consideramos que amar es hacerse cargo. Y desde esta perspectiva felicitamos a Mariela, la acompañamos, porque bueno, por una vez acá hay una mujer, una verdadera mujer que se está haciendo cargo de una situación que nos excede y que da para seguir conversando mucho más, ¿no? Nosotros consideramos también en la asociación que cruel resulta a veces escuchar tantas opiniones en las que se prefiere que los chicos, en este caso los de Mariela o los que sea, estén en un instituto de menores, sujetos a la violencia que allí se provoca, o lo que sea, o que estén en la calle, por no permitir sencillamente que una persona absolutamente capacitada para dar amor, escucharla a Mariela es creerle. Yo no creo que nadie pueda no creerle al escucharla. Está acá con nosotros el doctor Israel Stolovitsky, perdón por la trabada de la lengua, que es experto en materia de transexualidad, ¿no es cierto? Usted vio, doctor, que Marta, que está todavía acá con nosotros, ella dice, yo soy una mujer, ¿no es cierto? Hubo un momento que fui transexual, que es un momento de transición. Ahora Carlos Jáuregui dice de Mariela, es una mujer. Es una mujer. Es una mujer. ¿Por qué no se explica un poco a todos esta categoría? Porque hay diversas categorías hoy de sexo. La categoría de la transexualidad. Yo primero quisiera aclararle que no soy experto en transexuales, sino que soy un estudioso de la sexualidad humana en general, en los últimos 15 años. Y por supuesto el tema de la transexualidad está inmersa en toda esta problemática. Yo creo que dentro del amplio campo de la sexología, nosotros utilizamos el término transexual para referirnos a aquellas personas que manifiestan poseer una identidad sexual distinta a su sexo biológico. Es decir, que habiendo nacido varón o mujer, estas personas sienten que se encuentran atrapadas en un cuerpo distinto. Ahora, ese sentimiento
puede ser arbitrario, un complejo o responde a algo? No, es un sentimiento profundo, es una vivencia, es una situación de intenso dolor que sufren estas personas. Yo creo que el que ha tenido acceso al conocimiento de estas personas se da cuenta de la trascendencia y la importancia que significa esta situación. Entonces yo creo que tenemos que revalorar este hecho como un elemento importante. El que introduce el término transexualismo dentro del conocimiento científico mundial es Harry Benjamin, y él ya en ese momento, alrededor del año 1900, en los primeros años de los 50, dice de que y recomienda ya el uso químico de hormonas del otro sexo para ser utilizadas en estos pacientes, porque él notaba una intensa angustia y un sufrimiento tremendo en esta. Una vez que se ha hecho la operación, ¿cesa la angustia? Sí, por supuesto, porque el transexual, digamos, ese periodo hasta que llega a la operación no es un periodo fácil. Bien, creo que lo aclaró Marta, esto es un proceso que lleva años. Tal es así que cuando el equipo multidisciplinario estudia las situaciones de esta persona, se la testifica a través de 300 preguntas, cuáles son las características y las motivaciones para esta transposición o esta nueva asignación de sexo. Y se recomienda, cuando ya ese equipo médico y multidisciplinario, es decir, donde hay psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, acepta de que esa persona está en condiciones de ser operada, recién se recomienda que deben pasar por lo menos 1 o 2 años, que significará un periodo, para empezar el tratamiento químico hormonal, para modificar las estructuras anatómicas, la disposición de las grasas en el cuerpo, la tersura de la piel, las características de la pérdida de vello, es decir, una serie de situaciones morfológicas que lo acercan al sexo femenino. Y aparte se utiliza todo ese periodo también para poder darle posibilidad que esa persona en esta situación tan especial de su vida pueda rever esta situación, es decir, si la decisión es justa y armoniosa para su porvenir. Acá está el licenciado Fernando Petroni, conmigo, psicólogo. ¿Cómo reacciona usted con respecto a lo que habéis escuchado, sobre todo de Carlos Jauregui? Es decir, es así, pareciera como que una persona puede sentir profundamente que es de otro sexo que el que es materialmente. A pelear. ¿Usted quiere que nos volvamos a pelear con Petroni? No, ya me parece que... No, creo que sabemos que discrepamos, pero... Miren, yo creo que quiero hacer una... A mí, en lo personal, me conmovió mucho escuchar a Marta, sentado en el bloque anterior, porque uno ve y palpa la angustia de una persona cuando la angustia es real, cuando no es una mera actuación. Y puedo percibir por los cortos que se presentaba, etcétera, la de esta persona Mariela, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que me sorprendió de Marta, escuchándola, era algo así como la necesidad que ella tenía de ser aceptada, de ser querida, ¿no? De no ser juzgada. Y creo que es cierto eso, y así como necesitamos todos, como nosotros asistimos en este momento a una oscilación entre gran desborde moral y por otro lado moralismo, o sea, mucha hipocresía moral por otro lado, es notable cómo la persona, todos nosotros necesitamos saber que somos aceptados por el otro. ¿Ahora qué quiere decir esto? A mí, yo realmente no pongo en duda de que esta chica, o Mariela, varón, mujer, yo tengo una opinión formada, discrepo, yo creo que no es posible el tránsito de un sexo a otro, como no es posible el tránsito de una identidad a otro, como no es posible el tránsito del género humano a otro género. Lo que sí es posible, acomodar mi cuerpo a una apariencia. Eso es posible y, bueno, está prohibido en nuestro país, pero es posible. Pero el tránsito... Pero yo no necesito decir que Mariela es mujer para comprender que realmente ama a esos chicos. Yo no necesito eso.
No necesito, para comprenderla y para ayudarla, decir que lo que ella hizo está bien hecho. Ahora, sí, a ver si aclaro esto. Si no hace falta decir que Mariela es mujer, entonces tenemos que decir que la pareja de Mariela es una pareja homosexual. Es que lo es. Lo es. ¿Para usted es homosexual? No, ni remotamente. Mi pareja homosexual es la mía. Bueno, esa es una confusión tremenda. Pero yo creo que no es confusión. Yo creo que podemos discrepar sin estar confundidos. Yo no creo que lo suyo es una confusión. Creo que es una posición al respecto. ¿Por qué cree usted que si yo no coincido es una confusión? No, yo le voy a explicar. Porque hay gente que se ha dedicado especialmente al tema. Perdón, usted coincidirá conmigo en que no todos los que se dedican al tema coinciden con usted. No, por supuesto. Y creo Bien, que esto es y muchos un pool coinciden. de información. Claro, y mucho, esto que yo sostengo, doctor, esto que yo sostengo acerca de la imposibilidad de ser lo que uno es, esto nos atañe a todos, no es un problema solamente de Mariela Marta. Todos nosotros vivimos una mezcla, una ambigüedad entre nuestra verdad y nuestra ilusión. Todos nosotros vivimos el dolor por vivir en la ilusión de nosotros mismos. Y no es solamente un problema sexual. Claro, con una seria diferencia, que usted lo para la policía a la salida de este canal, te saca su documento que corresponde con su aspecto, que es el documento que le han dado desde el día que nació, todo, en el caso de Marta, de Mariela, de Karina Urbina, coordinadora transdébil, de tantos transexuales que hay en el país, no pasa eso. Aquí no existe un reconocimiento legal a esa condición. Pero la legalidad no va a solucionar la ilusión personal. No, eso de la ilusión, ahí es donde no coincidimos para nada. Yo conozco muchos... Si yo soy diabético, por ejemplo, y busco por algún lado un médico que me diga, usted no es diabético, que me firme un certificado, eso no va a solucionar mi diabetes. Tranquilizará mi angustia durante un tiempo. Yo no coincido con el doctor en que realizada la operación desaparece la angustia. La angustia se canaliza en otro lado. La angustia es porque la gente no me acepta como mujer, porque no tengo el documento. ¿Cuántos transexuales usted ha tratado en su vida? Yo no los trato porque no es un problema de los transexuales, es el problema de la ilusión. Claro, pero ¿qué es eso de la ilusión? Es la vida de las personas, es su felicidad o su infelicidad. Si esas señoras, esas mujeres necesitan esa operación para ser felices, sea o no una ilusión, hagámosla, permitámosla que se haga. Yo no digo que le permitan, yo no soy abogado, no me dedico a las leyes. Lo que yo digo es que si esa persona se lo quiere hacer, quizás lo puede hacer, si la ley lo permite o no. Lo que yo digo es, esa es la verdad, eso es la verdad. Usted lo que dice en el fondo es que si una persona es un hombre o es una mujer, eso es irreversible, por más que se opere. Mariela, hoy leí en el diario, le contesto, Mariela leí en el diario que decía, le agradezco a Dios los hijos que me dio. Y al mismo tiempo, en otro párrafo de la misma nota decía, pero Dios conmigo se equivocó en el cuerpo. A lo mejor el problema no es solamente de Dios, es un problema de ella también, de ella en su relación con Dios, que algunas cosas que recibe de Dios los acepta. ¿Pero por qué ahora discrepo? Yo lo voy a ayudar a usted con el señor. ¿Por qué los psicólogos tienen la actitud de... No necesita ayuda, le puedo ayudar. No, yo estoy seguro que no necesita ayuda, pero yo posiblemente necesite la ayuda de él para completar lo diferente. Este señor de la barba blanca, porque hay dos señores de la barba blanca, pero el señor de la barba blanca es Horacio de Dios, naturalmente. Vos lo planteaste muy en entrada como dos preguntas. Y creo que son dos preguntas de peso. Discrepo con el psicólogo por una actitud muy frecuente en su profesión, que es trazar una raya sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. Perdón, yo no hice esa raya. Y acá la dio por explícita. No, yo no dije lo que debe ser. Usted dijo que una persona que nace... Usted dice que una persona que nace hombre no puede convertirse en mujer. ¿Lo dijo o no lo dijo? Que no debo. Yo no dije que él no debe ser mujer. Lo que yo digo es que no puede. Ahora, ¿usted me podría explicar, doctor, en qué manera, doctor, usted está capacitado para decir que una persona cuyos signos exteriores son los suyos, son los míos, profundamente no tiene signos interiores mucho más intensos que su pene o el mío, y que refleja un amor maternal, una condición femenina que también está en ella y que no puede ser modificada, quizá más intensa que en ella o en otra mujer que tiene signos exteriores. La única mujer que tenemos en la mesa. Pero ¿por qué decir que Mariela ama realmente a esos chicos es necesario decir que es mujer? Pero yo no necesito decir que lo que ella hizo está bien para comprender. Pero usted lo estaba juzgando antes, doctor. No lo estoy jugando, todo lo contrario. Usted la está juzgando y absolviendo, pero yo no la juzgo. Ni la estaba juzgando cuando decía, no puede cambiar. ¿Por qué? Si Dios le dio una conformación
de sus genitales externos. No es solamente lo genital. Usted sabrá, señor de Dios, que en una sola de sus células está su masculinidad, su feminidad. No. Permítame. Doctor. En todas las células, en todas las células. En todas las cargas genéticas de nuestras células, el dato genético de mi masculinidad o feminidad. No hay una cédula de identidad en la célula. Usted me acaba de decir otra cosa. Yo disiento con ese concepto que usted está incorporando al debate, porque nosotros podemos hablar de sexo cromático, de sexo cromafínico, de sexo genético, de sexo psicológico, gonadal, sociológico, de sexo psicológico, de sexo canalicular. Bueno, espero que podamos hablar de sexo. Claro. Finalmente. De la felicidad de la gente. Nos está diciendo, Mariano, esto nos está diciendo. Ahora, yo me voy a poner no del lado de él, pero hago una pregunta. Yo sí necesito hago una ayuda, pregunta, por lo menos está medio en numéricamente. minoría. Pero hago esta pregunta. ¿No hay algún límite de lo químico, por ejemplo? Porque entonces, con lo químico, qué sé yo, vamos... Ya sé que vamos a ir de altos, bajos, de gordos, flacos, de... En el último... ¿Quién soy yo, En el último Oscar de la Academia... todo. En el último Oscar de la Academia de Hollywood fue nominado al primer premio de actuación femenina a un señor que fue vestido de mujer, que mantiene sus atributos de hombre, pero que se comporta evidentemente como una mujer. ¿Por dónde pasa la verdad? ¿De la cintura para abajo o del corazón hacia adentro? Vamos a dejar hablar a la mujer, creo que es una mujer, a Patricia Ceballos. Yo creo que el tema se ha desviado, lógicamente, por las inquietudes que cada uno quiere plantear. A mí se me convocó acá a hablar sobre la maternidad. Inclusive Mariano habló de los dos aspectos, o sea, del tema de la maternidad y de la problemática de que un transexual sea madre. Yo creo que el tema de la maternidad es un tema tan delicado y de connotaciones tan profundas que merece que yo aclare que no esté en mi ánimo herir el corazón de nadie, pero no por eso voy a dejar de ser categórica en mis convicciones. Se puede definir ser madre de muchas maneras. La poesía, la literatura, la filosofía han dado definiciones que no se agotan, que no nos satisfacen, que aparecen definiciones nuevas. Yo tratar de no ser poética y de ser realista. Y decir que ser madre es un ser humano que ama incondicionalmente a sus hijos, biológicos o adoptivos, desde una identidad de mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Al decir que ama incondicionalmente a sus hijos... Exacto. Al decir que ama incondicionalmente a sus hijos, me estoy refiriendo a que es una mujer capaz de entregarse hasta el desprendimiento total a sus hijos, pero también es capaz de privarse de sus hijos si es para el bien de ellos. Y cuando digo desde su identidad de mujer, me refiero que cuando una persona decide ser madre o quiere ser madre o reclama el derecho de ser madre, tiene que tener su identidad totalmente incorporada, sin conflictos. Conflictos que pueden provenir de orden sociológico, de orden jurídico, de orden sexual, que es básicamente lo que han estado discutiendo ustedes. Los conflictos. Pero la identidad tiene que estar asumida de una manera absolutamente integrada a su personalidad, sin conflictos, porque esos conflictos se trasladan. Y yo lo que quiero, de alguna manera, dejar claro acá, es que no juzgo ni a Mariela ni a la madre biológica, porque creo que ningún ser humano puede juzgar a otro, y no estoy de acuerdo con el doctor de Dios cuando decía que el licenciado Petroni juzgaba, no creo que de ninguna manera juzgó, pero el mismo derecho que tiene usted a opinar distinto tiene el licenciado Petroni a opinar de otra manera. De modo que yo lo que quiero dejar, digamos, esclarecido es que además, antes de dejar mi reflexión final, quisiera decirle al señor Jauregui que no estoy de acuerdo con eso que creo que usted se refirió al doctor Abadi, que decía que era un mero accidente el ser madre biológica, de ninguna manera. Yo tengo 5 hijos, he tenido la gracia de Dios de poder verlos nacer, porque he tenido buenos partos, los he visto nacer, y yo le puedo asegurar que el acto de dar al mundo un hijo, desde el punto de vista biológico, tiene una profundidad y marca el alma de una mujer para toda la vida. Que después sea mala o buena madre, que lo abandone, que lo deje, no interesa. El momento mismo de tener un hijo marca de por vida
Y yo le diría ¿cómo no más. le interesa? ¿Y el hijo? No, yo le diría la madre más. hace cualquier barbaridad y es bárbaro. No interesa a los efectos de Dios. Pero ella lo dijo, yo tengo un nene lindísimo. Perdón, yo me siento Dios, satisfecho. usted tiene la habilidad de a su interlocutor hacerle decir lo que usted quiere y no lo que él dijo. Claro. Yo cuando dije... periodista. Pero muy bien dicho. Pero como lo conozco, leo sus artículos que son excelentes. Muy bien, excelente idea. Pero lamentablemente como los leo bien, Horacio. lo conozco bien y no le va a ser fácil polemizar. Les propongo una regla de juego porque el tiempo desgraciadamente no tiene sexo pero corre igual. Les propongo resumir un poco su pensamiento, lo más importante que les haya quedado esta conversación a cada uno en 30 segundos per cápita. Bueno. Empezando el que quiera o la que quiera. ¿Usted quiere empezar? Quisiera empezar porque así puedo continuar la reflexión. 30 segundos. Cuando yo me referí que después del parto biológico, lo que sigue es otro tema, que ahí pueden haber malas madres, buenas madres, no me quise referir que lo que después viene no importa. ¿Cómo no va a importar? Si la esencia de la maternidad se resuelve justamente en esa donación al hijo y en esa privación del hijo cuando es necesaria. El resumen de mi idea es el siguiente. La verdadera madre tiene que tener una identidad asumida. Y esa, a mi juicio, es la verdadera madre que a veces cuida y a través del tiempo protege a los hijos y otras veces se priva de ellos porque considera que es más benéfico que estén en otras manos, llegado el caso de determinadas circunstancias como le puede haber ocurrido a una de las dos protagonistas. Del sector de acá, 30 segundos a alguien. Cuando la señora que tiene tanta fogosidad polémica que me encanta, dijo, voy a dejar esclarecido el tema, implicaba un autoritarismo conceptual, porque los demás también podíamos haber dicho lo mismo. Cada uno de nosotros tiene una opinión. No significa que el tema queda esclarecido a partir de nuestra opinión. Por eso totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces uno de los dos está equivocado. No. En mi opinión, esclarezco el tema. No interfiramos más. 30 segundos te quedan 8. Hay dos datos que me permito dar, ya no son opiniones. Una de las instituciones más notables de Argentina es la Casa Cuna. Y en la Casa Cuna la que hicieron madres que podían ser biológicamente madres, las llamadas madres postizas, hicieron maravillas para darle a los hijos un calor y un amor que las madres biológicas no les habían dado al abandonarla después de recibir ese regalo de Dios que es la criatura. Dieron media vuelta y se fueron. En cuanto al otro condimento que también planteó Grondona, es decir, se puede ser madre sin ser madre biológica, el otro me permito simplemente apoyarme en un testimonio que es el único decisivo en esta historia. Es el de los anteriores hijos criados por Mariela. Esos son sus mejores abogados, porque es la vida la que habla a través de ellos. Y si esa persona es capaz de tener esos hijos, a mí no me interesa muy bien mirarle sus genitales. Me gusta más mirarle sus hijos. Muy bien. Bueno, alguien de acá, y así después habla Petroni. Bueno, yo quiero decir algo, perdón. ¿Quién? 30 segundos, por favor. Creo que esto es una... La de 30 segundos es muy elástica. Esta es una vieja discusión en la que todos sabemos los papeles que estamos representando de uno y de otro lado. No se agotan esto. Es una vieja lucha entre las grandes ideas, o más grandes o más pequeñas ideas, y la realidad. La realidad son, a eso iba a apuntar, los hijos grandes de Mariela, como abogados, como los mejores abogados. La realidad es los comisarios que revisando el procedimiento hablaron del gran acto de amor y de la sorpresa que manifestaban por cómo estaban criados esos chicos. Esa es la realidad de Mariela. Esa es la realidad de un montón de personas dentro de esta sociedad, heterosexuales, transexuales, homosexuales, que dan amor cotidianamente a chicos abandonados, a chicos de la calle, que han sido, bueno, a mí no me importa por qué llegan a esa situación. Creo que las estadísticas, los estudios, no hemos tenido tiempo, yo tenía aquí algunos estudios para comentar, realizados tanto en la Universidad de Columbia como por el Departamento de Salud de Estados Unidos, habla que todos los chicos criados por familias de las minorías sexuales son exactamente iguales al común de los chicos criados por parejas heterosexuales. Y para terminar, una sola cosa, desde Gays por los Derechos Civiles, gracias Mariela por toda tu responsabilidad con tus hijos. ¿Algunos dos? ¿Usted quiere, doctor? Yo quería hacer alguna referencia porque acá la señora se refirió al problema del conflicto de Mariela. Y conflictos tienen los heterosexuales, tienen los transexuales, tienen los bisexuales, tienen
tienen todas las personas que habitan esta tierra. Es decir, que ese no es un elemento para invalidar la maternidad de una persona. Por otro lado, cuando yo me refería a algunos elementos que no estaba de acuerdo con el licenciado, era de que uno de los grandes investigadores, Bendler, dice que en los estudios que él ha hecho, los intereses de estos transexuales no era principalmente, se refería a transexuales masculino-femenino, no estaban dirigidos a su interés para tener relaciones sexuales con hombres, sino que su dedicación era vivir el papel social femenino. Y yo creo que Mariela Muñoz cumplió ese rol social femenino en esta crianza con renunciamiento, con amor, con fe y con calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que rescatar esta noche. Petroni. Yo creo que vivimos en una sociedad y somos parte de una sociedad, participamos de la pacatería de una sociedad, del moralismo de una sociedad, y que nos horrorizan estos casos extremos de ilusión y desgarramiento personal, de intentar ser lo que no somos. Y esto es un caso más como somos cada uno de nosotros. E insisto, yo no dudo de que esta persona ha querido y quiere y hasta ha educado muy bien a estos chicos, muy probablemente, pero casualmente porque no necesito ver sus genitales para saber si es varón o mujer, porque si tuviese que ver sus genitales ante la ausencia de ellos debería decir que es una mujer, y no es por eso que es varón o mujer, Señor de Dios, es por otra razón. Entonces, ahora, para comprenderla, para entenderla, para ayudarla en lo que necesita, yo la ayudo y no necesito saber si vive en una ilusión o no. Lo único que yo sugiero es que, independientemente de los derechos gremiales de los homosexuales, ayudemos a esta persona. Y no creo que la ayudemos confirmándola en su ilusión. Y reconozcamos el amor. Reconozcamos el amor. ¿Los hijos son homosexuales? Yo creo que una vez ¿Los hijos de ella son homosexuales? Creo que usted le está ofreciendo ayuda a quien la necesita. Pero cuando no hay que ayudar a los homosexuales. Yo necesito ayuda, no soy homosexual. A lo mejor usted no necesita porque no tiene ningún problema. No solamente ayudar a los homosexuales. Los últimos 30 segundos que me quedan de este bloque se los quiero dar a Marta, que ha levantado la mano varias veces y que al fin y al cabo creo que tiene alguna experiencia de lo que están hablando todos los demás. Ya que vamos a Marta, seguir por ahí con este tema. Por favor, 30 segundos, Marta. Lo estoy contabilizando. Yo le quiero responder al profesional que estuvo hablando respecto a lo que somos nosotras. Yo no quiero decir que es una ilusión de mi vida haber sido mujer, porque en este momento lo soy. Yo no quiero decir tampoco, como Mariela, que querramos ser reconocidas en la sociedad como mujer. Lo somos. Somos mujeres y vamos a morir siendo mujeres, quiera o no el doctor, o lo reconozca así la ley argentina o no, porque esto es totalmente irreversible. Nacimos como mujeres y nos ayudaron lamentablemente fuera de nuestro país a constituir la vagina y terminar de ser mujeres. Por lo tanto, estoy totalmente en desacuerdo del doctor, y el doctor, ya que es un capacitado en la materia, porque creo que habla por capacidad, creo que es así, entonces me refiero, si habla de los homosexuales, él no tendrá algo ahí metido, porque todo el mundo, si lo estudia bien, tenemos algo metido, o como si fuéramos homosexuales, sí o no. Pero yo le vuelvo a repetir, vamos a morir siendo mujeres, quiera o no, doctor, nos ayude o no, vamos a hacer y vamos a seguir hasta el fin. Vamos a un corte, vamos a un corte, vamos a un corte. Corte. Después seguimos. Bueno, hay una cantidad de llamados de todas las vertientes, como es una sociedad democrática y pluralista, después de todo. Marta de Barrio Norte dice, ¿cómo es posible que a matrimonios normales se les pongan trabas para adoptar y estas personas tengan más de un hijo? Ángeles de Caseros. Ser madre significa mucho y todo. Una madre es la personalización de la providencia. Mariano de Barrio Norte. Hay leyes que marcan lo que se debe hacer con los chicos. El debate está bien, pero que no rifen a los chicos. María Rosa de Colegiales. Los chicos deben quedarse con Mariela. No es madre la que los pare, sino la que los cría. Raúl de Comodoro Rivadavia. A mí me crió mi tía y siempre le dije vieja, como si fuera mi madre. A Mariela le pueden decir también mamá. Leonardo de Caseros. ¿Cómo puede hablar de la homosexualidad que está tan penada en la Biblia?
Elsa de Barrio Norte, estoy de acuerdo con el psicólogo. Son dos homosexuales. Laura de Palermo, ¿por qué se presenta como psicólogo católico? Mario de Barracas, el psicólogo católico que está en oposición a la transexualidad tiene una actitud democrática y de diálogo. Alberto de Flores, no pierda el tiempo con el psicólogo católico, que estamos en el año 2000. Ha habido de todo, como ustedes ven. Hicimos con Javier una... Yo hubiera seguido el debate toda la noche, le digo, porque estaba... Pero en fin. Hicimos una encuesta con Javier, le preguntamos a la gente con quién deberían estar los chicos que vivían hasta hace muy poco tiempo con Mariela. Javier. Sí, la gente nos contestó que con Mariela el 50,8%, con la madre biológica el 36,4%, con un matrimonio adecuado que los adopte... No, perdón, parece que se equivocó. Me equivoqué, la madre biológica el 9,7%, con un matrimonio adecuado el 36,4%, y en un instituto de menores el 3,1%. Bueno. Yo querría simplemente agregar algo, me pareció fascinante el debate, que más o menos viene así, ¿no? Lo que está en juego es la libertad. La libertad que tiene cada uno de nosotros para expresarse en la vida o ser, o tratar de ser, lo que cree que tiene que ser. Esto es la libertad. Hay un pasaje en el libro que a veces les cito a ustedes de Robert Nozick, Explicaciones filosóficas, que es al mismo tiempo liberador e inquietante. Él dice que el hombre siempre fue considerado libre. Y le da un nombre en inglés que es chooser, es decir, que puede elegir. To choose en inglés es elegir. Entonces, es libre de elegir. Yo puedo elegir hacer esto, hacer aquello, ir allí, no ir allí. Pero, dice Nozick, con la tecnología moderna, la libertad ha dado un paso más. El ser humano es capaz de elegirse, no solamente de elegir. Hace 50 años, esto que decía el psicólogo católico, de que cada uno nace como es, era así. Si era gordo, era flaco. Los rasgos que tenía en la cara los tenía y era así. Ahora la tecnología nos permite elegirnos, dice Nozick. Una manera de elegirnos es el caso de Marta o de Mariela. Pero hay 1000 otras maneras de elegirnos. Las señoras lo saben bien, los señores me parece que también, ¿no? Las avispas que pican por todos lados. Nos vamos eligiendo. Ahora viene la ingeniería genética y nos vamos a elegir desde la cuna. Y uno va a querer tener un chico morocho, otro rubio, ojos azules, un chico, una chica, inteligente, tanto inteligencia. Es decir, nuestra libertad crece. Y por eso me parece a mí, al mismo tiempo, una condición que me llena de optimismo y de alegría y también me llena de inquietud. Porque por un lado digo, esa libertad que siempre sentimos y tampoco nos dieron las convenciones de la época y la propia limitación técnica que teníamos, se va expandiendo. Entonces uno ve una cantidad de personas que eran infelices con el ser que tenían y pueden aspirar a ser felices de otra manera. Pero por otro lado me pregunto, ¿no habrá algo irreductible en la condición humana? ¿O esta capacidad de elegirse puede llegar al día en que seamos otros? Esa última imagen, que es como el final, es el mito. Es como una sublimación de Gatica y de un mito popular. Cité algunos testigos de la película y por supuesto a Leonardo Fabio, a su creador. Acá está conmigo María Eva Gatica, que en la película hace de mi abuela. De la madre de Gatica. Abuela, es decir, de la madre de Gatica. Exacto. De mi abuela paterna. De tu abuela paterna. Bueno, María Eva, ya sé por qué te llamas María Eva, no hace falta preguntarlo demasiado. Tu experiencia, ¿cómo lo viviste todo esto? Realmente lo he vivido con una gran, por sobre todas las cosas, con una gran responsabilidad.
porque como te estaba diciendo fuera de cámara, la gran responsabilidad mía era poder salir del cine satisfecha. Por eso con mi madre no dudamos nunca el día que Leonardo Fabio nos llamó para decirme, chiquitita, quiero volver para hacer la película de tu padre, le dijimos que sí. ¿Y cómo sentías vos, ya no como actriz, sino como espectadora, eso que se hacía de tu padre? Con muchísima emoción, porque incluso en una de las veces que he ido al cine, porque la vi 3 veces, las 2 primeras con muchos nervios. La hiciste con otros y la viste 3 veces. Claro, porque la vi primero en Olivos, después la vi el día del estreno, y después fui sola, sin que nadie supiera que yo estaba en el cine, y me puse a ver, doctor Grondona, la juventud que había en el cine. Era una cosa impresionante, los chicos. Era como transmitir un testimonio, ¿no? Pero Porque nosotros lo vivimos, yo en mi época viví Gatica, bueno, pero Prada, los chicos digamos. van a ver, están fascinados con el personaje, a ver cómo era Gatica. Algunos porque se los contó su papá y otros porque la magia de Leonardo Fabio, el talento y el genio de Leonardo Fabio hizo esta maravillosa película que yo creo que va a ser para el cine nacional una cosa realmente muy importante. ¿Y quién era, cómo era Gatica? Hubo un actor, hay un actor que se llama Edgardo Nieva, que tiene un parecido físico extraordinario con Gatica, pero a mí me parece que Nieva, y le hago esta pregunta, era muy difícil representar a un mito, porque usted estaba representando no solamente una persona, sino una persona de carácter mítico. ¿Cómo vivió ese trabajo actoral? ¿A mí? Bueno, voy a utilizar las palabras de María Eva también. En primer lugar, con una gran responsabilidad. En segundo lugar, con un profundo amor. El amor que pusimos con Leonardo del primer día cuando encaramos este proyecto. Solamente amando mucho lo que hicimos, pudimos haberlo hecho de esta manera, para que ahora lo disfrute la gente. ¿Hacia quién va dirigido esto? Desgraciadamente el tiempo se nos acorta y quiero tener unos minutos por lo menos con Leonardo Fabio. Bueno, estamos acá con Leonardo Fabio y le quería decir que a mí me dejó así, me parece una obra de arte, lo que es, una obra de arte. Como yo interpretaba al personaje, vi 2 cosas que me gustaría preguntarle, ¿no? Una persona que por su origen o su poca formación cultural no puede manejar el éxito. O cree que el éxito es otra cosa, o se vuelve loco con el éxito. Yo a veces pensaba en Maradona, por ejemplo. Yo no sé si podría ser ese tipo de... Y la otra, el paralelismo entre el peronismo y Gatica, ¿no? Es decir, suben juntos y de alguna manera caen juntos. Es como si él se convirtiera en el símbolo de una época. Esas 2 ideas van bien, van mal. Es exactamente lo que yo intenté reflejar. En Gatica encontré una apretada síntesis de la suerte de nuestra gente, de nuestro país. Me pareció el lápiz ideal para trazar ese dibujo. La alegría, el fasto, la euforia, luego la obstinada persecución, hasta que le amputan los brazos, digamos, ¿no? Y no le permiten continuar. Fue la suerte que vimos los argentinos a partir del año 55. Y también en la frase, cuando él dice, ya van a ver cuando vuelva el general, de una u otra forma, era lo que sentía el pueblo en esa ansiedad de buscar la democracia, de buscar la libertad. O sea, ya van a ver cuando vuelvan los derechos, ¿no? Y también de retratar la forma de sentir, de pensar de nuestras grandes mayorías que no están alfabetizadas doctrinariamente. Yo lo veía Cuando él casi dice, como una víctima, ¿no? Es decir, él no podía manejar eso. Nuestra ¿no? gente, nuestra gente, el común denominador de la gente, sufrió eso mismo. Cuando él dice, utilizando una frase de Osvaldo Soriano, brillante, a quien le dediqué la película, cuando él dice, yo nunca me metí en política, toda la vida fui peronista.
Claro, porque era como una condición natural. Era para una él. condición natural para la gente, no era estar en beligerancia contra otros, sino era un sentimiento. Porque esa forma de pensar no penetró a fuerza de bayoneta, sino repartiendo pan. Y el pueblo se sentía feliz. Bueno, yo no quiero abundar sobre el tema porque hay días en los que uno está brillante para hablar sobre algo y hay días en que uno está muy opaco. Hoy es un día en que tal vez por la gripe que se me avecina, yo estoy muy opaco. Yo quería decirle, Mariano, que a mí me llena de satisfacción el elogio que ha hecho de mi película. Creo que para la gente es muy importante. Yo pienso que la película es didáctica. Estoy viendo que van los chicos, los jóvenes, más allá de banderías y de posiciones, porque no es un proyecto de rencor. Al contrario, es un canto de amor. Mi película es un canto de amor. Hay un tema que nos queda muy poquitos minutos, pero yo querría tocar. El tema Prada, ¿no es cierto? Le hicimos una pregunta a Prada y sobre cómo sintió la película, cómo se sintió tratado, porque era Gatica Prada, como River Boca, ¿no? Sí, o Boca sí. River, mejor dicho, ¿no? Sí. Y contestó esto. Creo que Fabio erró violentamente en lo que se refiere a José María Gatica. No digo que era ningún santo, voy a decir la verdad con toda crudeza. Era un muchacho que no tenía nivel cultural, pero yo nunca le he visto hacer eso. Yo lo he tenido en mi casa. He ido a su casa y siempre se ha ubicado con respeto para conmigo. Por eso lo considero inconcebible y absurdo. A mí me vinieron a consultar, les dije mi punto de vista. También hubo un señor, digamos que también se escribió en La Nación, un señor Carlos Penelas, que está allá. Carlos, le voy a pedir 20 segundos que repita el concepto de su Carlos, porque él también, de alguna manera, es pradista más que gatiquista. Sí, soy pradista, pero claro, porque representa Prada, en alguna medida, o en gran medida, otra corriente del país también, otra posibilidad y una alternativa. Es decir, hubo diarios y comentarios que decían de pronto como Prada, el eco de la montaña. Yo creo que había dos posiciones muy claras. Yo venía de una familia antiperonista, socialista, perseguida también, donde la figura de Prada significaba también muchas cosas. Es decir, significaba, por ejemplo, la posibilidad de libertad de expresión. Significaba, por ejemplo, estar en contra de un sindicalismo corporativista. Significaba... Perdón, Mariano, en homenaje a su inteligencia, yo debo responderle que yo no he venido acá a plantear un debate político. Mi película, usted la vio, la está viendo la gente, es un acto de amor. Obviamente no hay tiempo tampoco, ni voy a gastar un tiempo intelectual en esto porque todo el mundo sabe mi posición. Me interesa una cosa, Leonardo, que diga. El contraste Gatica-Prada, ¿cómo lo ves? No hay un contraste Gatica-Prada porque eso no lo planteé en ningún momento en la película. Y yo no voy a entrar en beligerancia con Prada, que está muy dentro de mi corazón y muy cómodamente acomodado en mis recuerdos, en aquellos recuerdos de la niñez. Yo he planteado una película y a través de Gatica he bocetado un momento de nuestra historia. Nada más. Sí. Ahora, a mí me pareció, cuando yo la vi, sí, me pareció que había como el símbolo Gatica, que hablamos de él, que Prada representaba como un símbolo distinto. Por ejemplo, el profesional, ¿no? Es decir, porque también era peronista Prada, en definitiva. No sé lo que era Prada, ni me interesa, porque en la película no está el problema Prada-Gatica, porque no es una pelea, es una película. Y el único lápiz que yo utilicé, el único color que utilicé para narrar la historia es José María Gatica. Prada no existe en la película, para nada. Es un rival, un contrincante, como los tantos que se enfrentaron a Gatica. Ahora, no, la última pregunta. ¿Pero usted cree que el antiperonismo no existía? Pero más bien, el odio feroz. Pero el peronismo no entró a fuerza de bayoneta, sino repartiendo pan.
O sea, siempre hubo antiperonismo, siempre hubo una obstinada persecución y un obstinado persecución, inclusive un obstinado tema de debate cuando los tiempos se acortan, donde no se nos permite expresar, ¿no es cierto?, en su totalidad. Si usted quiere, en alguna oportunidad venimos y charlamos el tema de José María Gatica desde ese punto de vista, desde peronismo y antiperonismo, que es algo doloroso y ya patológico dentro de nosotros. Yo no sé por qué se plantean las cosas así. Hoy lo podemos mirar a esos símbolos de otra manera todos. A mí me gustaría que me dijera qué le pareció la película. Bueno, se lo voy a decir ahora. Podemos discutir con Leonardo muchas cosas. Yo creo que es una obra de arte. Ustedes saben, les voy a contar una confidencia. ¿Cómo hago yo para las películas que traigo acá? Como traje, o para el teatro traje a Halcón y a Leandro, etcétera. No voy a ninguna privada, o sea que invitan a todos los periodistas a privadas. No quiero sentir presión. Voy con mi mujer, compro el boleto, entro. Compro la entrada, entro. Me gusta, creo que debo hacer algo, lo hago. Esta merece casi como ninguna ese algo. Es una obra de arte y es pura creatividad. Muchísimas gracias, Grondona. No, Esto gracias le hace no. bien al país y nos hace bien a todos. Gracias no, porque siento que debo decirlo, ¿no es cierto? Aunque usted no estuviera acá, No, lo daría pero también. muchísimas gracias, Mariano, porque la película está para hacer una toma de conciencia, saber que esos actos ocurrieron, que nos hacen mucho daño y que la democracia, discutida o no, es lo mejor que nos puede suceder. Mis últimos 30 segundos, antes que me saquen del aire, espero que no corra ahora, es para darle gracias a toda la gente que está allá. La quiero mostrar y quiero mostrar mi deuda, que la voy a cumplir el jueves que viene. La gente que está allá, fíjense, son rostros juveniles, rostros no tan juveniles. El doctor Eduardo Barcesac, profesor de la Facultad de Derecho, y sus estudiantes que están ahí, han presentado un recurso de amparo en favor de los jubilados. Ahí están, estudiantes, el profesor, por favor que levante la mano el profesor donde está. Bueno, está bien, se siente estudiante el profesor, y los jubilados. Vamos a hacerlo el jueves que viene bien, pero yo quería terminar este programa como terminé el anterior. Al verlos a mis estudiantes haciendo esas cosas, les digo, lo que viene es mejor.